de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Los estamos saludando desde Las Vegas, Nevada. Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz les saluda en esta mañana. Soy el pastor Roberto Estrada y en esta mañana pretendemos llevar palabra de Dios para cada uno de ustedes. Agradecemos a todos los que se están conectando a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook y dentro de un par de horas aproximadamente estaremos también en YouTube. Así es que para todos aquellos que quieren después seguir viendo los mensajes, escuchándolos, pueden entrar también a esa plataforma. Le damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes por este medio. Creemos que es una gran bendición el poder aprovechar estos medios para que la palabra de Dios pueda llegar a cada uno de ustedes. Es necesario que el alma sea alimentado y la palabra de Dios es el alimento del alma. En esta mañana vamos a estar abordando una porción de las Sagradas Escrituras y quiero que ahorita cada uno de los que nos están escuchando, la congregación de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz y todos los que ya regularmente están con nosotros en el mensaje, tengan sus Biblias. Es tan necesario, es tan importante que tengamos las escrituras a la mano para que lo que estamos haciendo mención podamos ir a ellas para cerciorarnos de que es exactamente la palabra de Dios la que estamos utilizando. El mensaje de esta mañana va a estar para que todos vayan, saquen sus Biblias. Estamos en Lucas 8,
del 43 al 48. Y podrán decirme ustedes que es un pasaje muy conocido, que es una historia que ya hemos estado expuestos a ella, pero siempre la palabra de Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hoy no va a ser la excepción. Dios está con nosotros, está en cada lugar, porque Él es omnisciente, está al mismo tiempo en todos los lugares, así es que no importa de dónde nos esté escuchando, y a los que estamos aquí podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Ahí donde usted está, Dios está ahí también. Gloria a Dios. Bueno, si ya tienen la escritura, dije Lucas 8, 43 al 48. Vamos a empezar esta lectura. Los que puedan ponerse de pie, háganlo también. Y con toda reverencia, recuerden que cuando vamos a la escritura, estamos ante la presencia de nuestro Señor, y es por ello que lo hacemos con toda reverencia, y la escritura la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Acompáñenme en la lectura. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. El 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Gloria a Dios. Bendita es la palabra de Dios. Y bueno, mantengan sus Biblias ahí, tomen sus asientos, pónganse cómodos, pero siempre les digo esto: pónganse cómodos, pero no se me duerma. Así es que vamos a estar pendientes de la escritura. El título del mensaje de esta mañana es: te invito a tocar el borde de su manto. Y es una frase, es una declaración, el borde de su manto, muy conocida. Lo oímos seguido en expresiones como que el Señor nos cubra con su manto, que podamos tocar el borde de su manto. Y saben que a través de los tiempos, ahí empezando con la introducción del mensaje, el borde de su manto, se ha escrito una gran cantidad de cantos, de poesías, de poemas, y ha habido muchos sermones sobre el borde del manto de Jesús de Nazaret. Hoy meditaremos en el origen, en la historia de las Sagradas Escrituras de esta declaración. O sea, todo tiene un fundamento, una base, de dónde salió. Y vamos a encontrarnos con una hermosa historia. Esta mujer se encuentra en una verdadera desesperación, y observamos en ella una admirable determinación, y por su declaración, su testimonio edificó a muchos en aquellos tiempos y nos edifica hoy, en este tiempo. Y así es toda la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Así es que pueden haber pasado miles de años, pero sigue hablándonos a nosotros
hoy en la actualidad. Y hoy no es la excepción, o sea, nos está hablando, y por esta razón la invitación es a que cada uno toquemos el borde de su manto, el borde de su manto, el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a entrar al desarrollo del sermón. Estemos con las escrituras ahí abiertas, porque voy a empezar el primer punto del mensaje de este día. Es la desesperación de una mujer. La desesperación de una mujer, pero más bien diría yo de esta mujer de la que estamos haciendo mención. Y vamos a Lucas 8:43. Por eso les digo, estén pendientes ahí de la escritura. Miren lo que dice este versículo. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hasta ahí. Vean ustedes cómo en un solo versículo nos encontramos, o nos enteramos más bien, del problema completo de esta mujer. Ese problema que la desesperaba. Primero, ella tenía una enfermedad incurable. Y yo creo que fácilmente nosotros podemos ponernos en sus zapatos cuando hemos pasado por esa experiencia donde tenemos un hermano, una hermana, tenemos a papá o a mamá con una enfermedad incurable. Y cuando escuchamos la palabra cáncer, realmente es preocupante. Y tenemos que haber tenido una experiencia de esas para poder entender a las personas que están padeciendo, que están desesperados, que están sintiéndose oprimidos por la situación que están pasando. Esta mujer había intentado de muchas formas y no lo había conseguido. Allí en ese versículo nos dice que ella lo había intentado ya por 12 años. Y saben que en aquel tiempo tenemos que entender esto, que la escasez de la ciencia era mucha. O sea, nada se compara con la situación actual, el adelanto que ha habido en la ciencia, en la tecnología, en la forma de tratar. Pero en aquel tiempo la ciencia médica era abundante en charlatanería. O sea, era más lo que se dejaban llevar por remedios, por situaciones que a veces nada tenían que ver con la curación de una enfermedad. Pero había muchos, como los hay también ahora, que se aprovechan de la desgracia de algunas personas, y lo único que les interesa es sacarles dinero. Y bueno, ahí está la situación de esta. Dice, todo lo que tenía lo había gastado en médicos. Posiblemente era una persona de recursos, pero imagínense durante 12 años intentando. Y cuando estamos en una situación de enfermedad, cuando estamos en una situación de dolor, no nada más el que lo está sufriendo, sino que los que estamos alrededor estamos dispuestos a dar todo lo que poseemos por tal de encontrar la cura. Pero hay otra situación por la que padecía esta mujer, y era que ceremonialmente ella era considerada inmunda. ¿Y qué es esto? Bueno, el hecho de considerar inmunda a una mujer en la ley levítica, cuando nosotros vamos ahí al capítulo 15, del 19 al 30, y no es necesario que vayamos, nada más vamos a hacer mención de esto, pero ahí habla de la mujer, cuando es inmunda la mujer, y dice que cuando hay secreción de sangre de su cuerpo, la mujer es inmunda, y es inmunda, entonces no puede entrar al templo, no puede ir a la sinagoga,
no puede estar expuesta a la palabra de Dios porque no le van a permitir que esté ahí. Pero aparte de esto, cuando leemos todo este pasaje, nos damos cuenta que también el hecho de que a alguien ella toque o alguien la toque a ella, también queda inmundo. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, la persona que tenía contacto físico con ella quedaba inmundo por todo ese día, pero tenía que lavar sus ropas con agua y bañarse también la persona, pero de todas maneras era inmunda por todo ese día. No podía entrar al templo, no podía participar eclesiásticamente de algún evento religioso. Ahora, cuando se prolonga más el tiempo de sangrado menstrual, por ejemplo, de la mujer, que duraba más del tiempo regular, entonces vamos a poner, por ejemplo, cuando una mujer tenía un parto, entonces se consideraba inmunda por 40 días en el caso de dar a luz varón. El caso de María, cuando nace Jesús, María no puede ir al templo hasta el 40º día y es cuando va y presenta a Jesús. O sea, cuando leemos un poquito la ley, entendemos muchos detalles de las escrituras que cuando lo leemos nada más así no nos diría nada a nosotros. Pero ahí es el hecho. Entonces quedaban ahí y todavía después de dejar pasar todo este tiempo tenía que presentar un sacrificio. Entonces el sacrificio que lleva María al templo cuando lleva la presentación del niño, de los 2 palominos o 2 tórtolas, 2 palomas, es parte del ritual de lo que exigía la ley levítica. Y bueno, ahí lo tenemos. Entonces esta mujer, se imaginan, durante 12 años, si cuando nosotros no estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos desesperados, o cuando se nos pasa un fin de semana, un domingo y luego otro domingo y no pudimos y nos vamos enfriando y hasta nos apartamos. Y ella tenía 12 años padeciendo esto. Entonces era grave, ceremonialmente ella se consideraba inmunda. Y ahorita vamos a seguir haciendo mención de las limitantes que tenía por esta situación. Pero físicamente estaba desesperada. No tenía salud. Y nosotros decimos salud, divino tesoro. Realmente cuando aprendemos a apreciar más el estar saludables, el estar bien, es cuando hemos pasado por la experiencia de estar sintiendo dolor, de estar enfermos. Mientras tanto, cuando llevamos una vida muy saludable, no podemos entender a los que padecen, a los que están en dolor. Pero a veces es necesario que pasemos por situaciones de dolor para poder entender a nuestro prójimo. Es cuando somos más susceptibles al dolor ajeno. Bueno, económicamente ella estaba desesperada. No tenía dinero. ¿Qué dice la escritura? Que todo lo había gastado en su intento por obtener la salud y no lo había conseguido. Y ya sabrán ustedes si han tenido la experiencia de estar limitado o de no tener nada. Yo creo que podemos considerar la situación en la que estaba esta mujer. Espiritualmente estaba desesperada. No podía entrar al templo. No podía escuchar palabra de Dios. Bueno, esta mujer nos representa a ustedes y a mí en este tiempo. Nos representa y voy a decir por qué. Físicamente siempre estamos avanzando hacia la muerte. Nosotros decimos a veces un día más, un día menos. Si dentro del periodo de tiempo que el Señor nos va a permitir vivir, cada día que vivimos nos vamos acercando más al final.
Pero qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir cada mañana, después de darle gracias a Dios por la oportunidad de contemplar un hermoso día como el día de hoy, esa bendición grande, enorme, de poder estar de pie, de poder ver, de poder hablar, de poder saber que todos los que están a nuestro alrededor están bien, nuestras familias. Todo esto nos llena y deberemos de estar agradecidos, pero qué bueno sería que pudiéramos decir un día más con la oportunidad de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos, y ahora utilizando estos medios que podemos llegar a diferentes lugares. Así es que gracias a Dios por ello, pero entonces podemos decir un día más para poder divulgar la palabra de Dios, pero también podemos decir un día menos para que venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que estamos esperando, porque Él viene y viene muy pronto. Bueno, económicamente, el dinero puede comprar, no puede comprar todo lo que nosotros necesitamos. Y saben que puede comprar cosas materiales, y puede ser tanta la abundancia que nos puede dar lujos, comodidades, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y tenemos que saber que hay esas cosas. Y yo les puedo decir que el dinero no puede comprar la salud. Vamos a tener gente que tiene muchísimo dinero, pero está enferma. Y puede tener acceso a los mejores médicos, a las eminencias en salud en el mundo entero, pero no puede tener salud. Hay otras cosas que no podemos comprar, como la armonía, no podemos comprar la paz, no podemos comprar la vida. Esta viene de Dios, son bendiciones. Son bendiciones y las obtenemos sin el dinero. Espiritualmente el pecado nos ha separado de Dios. Desde la creación del hombre, cuando el hombre peca, se separa de Dios. Y desde ahí viene. Entonces, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O también Romanos 6:23, también ahí podemos leer, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ese es el pecado lo que nos separa de Dios. Pero la última parte del versículo 23 del capítulo 6 de Romanos nos da una gran esperanza, porque ahí viene una promesa. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay solución para esa separación de Dios y el hombre? Y la solución es Cristo Jesús. Desde su sacrificio en la cruz del Calvario, desde ahí. Y hoy, todavía hoy, en este momento, en este tiempo, estamos en ese periodo de gracia, con esa oportunidad de poder hacer nuestro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio para perdón de pecados. Ese sacrificio que ha comprado nuestra salvación y vida eterna. Voy a ir al segundo punto. El segundo punto es la determinación de una mujer. La determinación de esta mujer del pasaje, esta mujer que nos está dando una gran enseñanza. Lucas 8:44. El siguiente versículo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lo primero que debemos de notar aquí es que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
Y tenemos que considerar esto. Lo que ella tocó fue únicamente la orilla del manto de Jesús, o sea, ni siquiera lo tocó a él. Y saben, lo leemos tan rápido este versículo, no gastamos más que unos cuantos segundos, pero para realizar la acción que esta mujer realizó, es necesaria la valentía. Y déjenme decirles por qué. Hay cosas que desanimaban para que pudiera acercarse a Jesús. Eran barreras fuertes, eran situaciones difíciles para esta mujer. El hecho de poder acercarse a Jesús tenía que derribar estas barreras, tenía que ser valiente. Y la primera de ellas que podemos hacer mención es la gran multitud de personas alrededor de Jesús. Tenemos que entender que para este tiempo el Señor era tan popular que desde mucho antes de llegar a cada poblado la gente lo encontraba y ya iban junto a él, ya iban ahí. Entonces era mucha la gente que estaba a su alrededor, y para esta mujer ese era un problema serio. Y miren, me hace recordar la situación de Zaqueo. Zaqueo también tuvo un gran problema porque había una gran multitud por donde iba a pasar el Señor que le impedían ver. Bueno, Zaqueo, aparte que era muy bajito de estatura, entonces eso era una limitante también para él. Pero él persistió, así como esta mujer, también Zaqueo persistió. Fue más adelante donde todavía no se acumulaba tanta gente y estaba un árbol, un sicómoro, y luego se subió en él y lo logró, ¿verdad? Logró su objetivo. Está también el ciego Bartimeo. ¿Recuerdan? A Bartimeo iba un montón de gente, él no podía, era un ciego, así es que le era más difícil, pero él escuchó y pregunta: ¿quién es el que viene? El Maestro, el Señor. Y él había escuchado que era su única oportunidad de poder recibir la vista. Si yo logro captar la atención del Señor, voy a poder ver. Estaba seguro de eso. Y empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y saben, había muchos que le querían que se callara, que le impedían que él clamara en alta voz, y él más gritaba. Sabía que era su oportunidad, persistió y logró el favor de Dios. Estos tres personajes, esta mujer, Zaqueo y Bartimeo, persistieron y fueron ampliamente bendecidos. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo en este tiempo, pero tenemos que ser valientes y tenemos que ser persistentes. Bueno, otro de los obstáculos que tenía esta mujer es la actitud de los discípulos. Y lo dice: pero ¿cómo? Pues si ellos seguían las instrucciones del maestro, eran bien enseñados. No, en ese tiempo, para poder proteger a Jesús de que no fuera arrollado por la multitud, eran como los guardaespaldas de los personajes ahora, ¿verdad? Iban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, deteniendo a la gente para que no se acercaran a Jesús. Porque aparte de todo es peligroso. O sea, dejen a un personaje famoso, un artista, sin quien esté a su lado para detener a la gente, y la gente se va sobre ellos y los pueden matar. Bueno, otra de las barreras que podemos encontrar en la situación de esta mujer es el suponer que nuestro Señor Jesucristo era todo un personaje, era alguien grande, era el maestro, y ella, en la situación en que estaba, acuérdense que hablamos de que ella estaba inmunda, o sea, ni siquiera podía acercarse a la gente, tenían prohibido tener contacto con la gente.
Y ella tenía que pasar a través de eso entre la gente, tenía que tocar a muchos. Y al tocarlos los iba a hacer inmundos a todos ellos. Entonces llevaban un riesgo grande de que si se daban cuenta, entonces podían apedrearla. Claro, o sea, se iban a enojar de tal manera porque los iba a dejar sin posibilidad de entrar al templo durante todo ese día. Y aparte, yo creo lo que más les podía doler es que tenían que bañarse. Tenían que lavar sus ropas, tenían que bañarse. Entonces, bueno, era un reto grande para esto, pero aparte se imaginan si eso es con todas las personas, ahora para un rabino, para un maestro, ellos no podían hablar siquiera con una mujer, y menos en esas condiciones. Y al maestro de maestros se le consideraba un rabino. Entonces, todo esto le podía asustar a ella de manera de que podían ser barreras que le impedían llegar a él. Bueno, aparte de esto, otra de las situaciones que podemos ver en la situación de esta mujer es su propia apariencia. O sea, ¿se imaginan esta mujer enferma durante tantos años y por el tipo de enfermedad tiene que haber lucido débil, tal vez muy delgada? Así es que para aventar a la gente y meterse para llegar hasta allá no era cualquier cosa. Pálida. Y si dijimos que había quedado en mucha pobreza, entonces me imagino que su vestimenta también denotaba que era muy pobre y le ocasionaba también un impedimento de poder acercarse, porque en aquel tiempo también a los harapientos no les hacían mucho caso ni querían que convivieran. Bueno, si vamos nosotros a Juan Marcos, nos dice lo que ella pensaba. Vamos ahí, Marcos 5:28. Nos salimos un poquito de Lucas, vamos un poquito más atrás. Marcos 5:28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren esta fe de esta mujer. Ella podía sentir esa seguridad, esa certeza de que si tocaba tan solo el manto, iba a ser salva. Y cuando decimos ser salva, es que ella iba a sanar. Salva es sanación. Sanación físicamente, pero también de su corazón. Bueno, sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, ella persistió y se acercó a Jesús. Voy a ir al siguiente punto. El siguiente punto es la liberación de esta mujer. Lucas 8:45. Miren, pongan su mirada ahí en este versículo que dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? El 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hasta ahí, quiero que vean esto. La liberación, su liberación vino por el contacto con Jesús. La fórmula no ha cambiado. O sea, sigue siendo lo mismo. Un verdadero encuentro con Jesús es lo que sigue efectuando cambios reales en los seres humanos. Eso es lo que hace la diferencia. O sea, cuando cada uno de nosotros llega a tener un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo, es cuando viene un cambio.
Y puede ser un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, pero también puede venir un cambio. Si estamos teniendo un padecimiento, Él nos da salud. Tenemos que tener bien claro esto. Lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que Él físicamente estuvo entre los hombres, era perdonar pecados. Pero a cambio de eso, el padecimiento que tenían aquellos, eran sanados. Eran sanados. Pero primero venía el perdón de pecados y después la sanación del cuerpo. Ese toque de su manto fue un toque de fe, como lo leímos allí en el versículo 44. Pero aquí cabe aclarar que no fue el manto, sino lo que sucedió aquí es que fue la manifestación del infinito poder del que tenía el manto, de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder manifiesto, ese poder grande, ese poder sobrenatural, sigue siendo el mismo. Es inmutable, no cambia, sigue presentándose en este tiempo y los milagros se siguen dando. Jesús sigue obrando, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Él vive y vive para siempre. Entonces su poder y todo lo que Él hace sigue adelante. Así es que ni tampoco es la sombra de Pedro, como en el libro de Hechos, ¿verdad? Que sacaban a los enfermos, sino más con que la sombra de Pedro pasara sobre ellos, eran sanados. Hay un cantito que dice que no era la sombra ni tampoco era Pedro, sino era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Es Jesús haciendo, manifestándose después de que había ascendido. De todas maneras se sigue manifestando a través de sus siervos, a través de los que han creído en Él. Notemos que ella recibió mucho más de aquello por lo que había ido. O sea, a ella lo había acercado su enfermedad, pero miren lo que ella recibió. Recibió su sanidad. Su enfermedad fue sanada. Pero lo más importante, llegó a ser una hija de Dios. Miren lo que dice ahí en el versículo 48. Si se fija allí. Porque el Señor le dice, hija, ve en paz. Hija, ve en paz. Aquella mujer que se consideraba por la ley inmunda, el Señor le está diciendo, hija. Y vamos a leer el versículo 48. El versículo 48 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y lo leo de nuevo. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Recordemos que pasamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos a Jesús como su Hijo. Y creemos que Él resucitó y vive. La Escritura nos ha puntualizado en Juan 1:12. Juan 1:12, si vamos a esa Escritura, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo voy a leer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos entender que el ser humano es creación de Dios, pero para ser hijos de Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, creer en Él, creer que su sacrificio fue a favor nuestro. Y voy a ir al último punto, el último punto, la declaración que viene siendo el testimonio de una mujer, de esta mujer. Mire, ahí en Lucas 8:47 dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado
y cómo al instante había sido sanada. Nuestro Señor Jesucristo preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Pero yo les preguntaría en esta hora, ¿cree usted que nuestro Señor Jesucristo no sabía quién le había tocado? Claro que lo sabía. Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, absolutamente todas las cosas, Él las sabe. Y conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Él sabía por qué aquella mujer lo había hecho. Saben que tal vez muchos de los que estaban alrededor de Jesús tenían necesidad, pero no le tocaron. No tuvieron la valentía de hacerlo, la persistencia para acercarse, y no lo hicieron. Y la pregunta es, ¿y usted? ¿Usted? En este día, ¿está dispuesto a tocarle? Notemos su sencillo testimonio, porque allí lo dice, ella da una explicación. Ella dijo por qué lo había tocado y cómo había sido sanada inmediatamente. Lo explica así con palabras bien sencillas. Ella lo dice. Por su valentía, su testimonio se escucha hoy todavía. Lo podemos ver y lo podemos tomar como ejemplo para nuestras vidas. Viene y edifica nuestra fe. Podemos decir, si el poder de nuestro Señor Jesucristo es el mismo en aquel tiempo y hoy, entonces si como Él no hace acepción de personas, entonces lo que hizo con aquella mujer lo puede hacer conmigo. Y si tengo una necesidad, puedo confiar y creer. Pero es importante que declaremos las maravillas que Él hace en la vida de cada uno. Cuando recibimos un favor, cuando Él se ha manifestado en nuestras vidas, necesitamos decirlo, contarlo. Así con palabras sencillas como esta mujer, porque eso va a bendecir a otros, fortaleciéndolos en su fe. Voy a concluir con esto. Tengo 2 puntos en la conclusión. Y el primer punto es: persista en acercarse a Jesús. Venza el temor de lo que otros dirán. A veces nos pasamos toda una vida pensando en lo que van a decir si yo le creo a Jesús, si yo le sigo, si yo le sirvo. Venza esos temores. Necesita persistir, perseverar, llegar hasta Él, tocarle. Considere la diferencia en la historia. Pregúntese cada uno. ¿Y si la mujer no hubiera persistido? Yo le aseguro que ni siquiera estaríamos en este pasaje, porque no existiría. Pero como ella persistió, ahora tenemos una historia que compartir. Y ahí la importancia de testificar, de admitir que el Señor obra, que el Señor es poderoso. El segundo punto de la conclusión es la recomendación. Esta recomendación de hoy para usted. Acuda a Jesús con sus necesidades. Permita que su inagotable poder, su misericordia, su paz, su amor y su perdón se manifiesten en favor suyo. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él está en todas partes porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Tiene todo el poder para seguir manifestándose, para hacerlo. Y Él le ama a usted, le ama. Él quiere no nada más que toque el borde de su manto, sino Él quiere abrazarle y quiere hacerle sentir que le ama.
Vamos a ir en oración. Y mientras oramos, abra su corazón. El Señor está ahí junto a usted en este momento. Jesucristo le ama. Oremos. Amado y bendito Señor, una vez más, Señor, agradeciendo esta oportunidad de poder transmitir, Señor, su palabra. Esa palabra, Señor, que su misma escritura nos dice que no regresa vacía, sino que va y cumple con su propósito. Señor, que llegue ahí donde hay esa necesidad, que llegue ahí donde esa fe estaba débil y ahora que sea fortalecida con su bendita palabra. Señor, todos tenemos necesidad de usted, Padre, pero en este momento yo le suplico por aquellos que ya han sido tocados por su Espíritu Santo, Señor, en aquellos donde su palabra se ha manifestado. Bendiga, mi Señor, obre. Y si usted en este momento ha decidido tocar el borde de su manto, no se detenga, hágalo, llegue a Él, invítelo a su vida, a su corazón. Él va a obrar. Él es el único. Nuestro Señor Jesucristo es el único que sigue transformando vidas, sigue limpiando corazones, sigue perdonando pecados y sigue regalando vida eterna. Invítalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.